En los rincones olvidados de la justicia hay archivos que nunca se cierran del todo, expedientes que, aunque envejecidos por el polvo y el tiempo, aún susurran preguntas sin respuesta. Hoy los abrimos, y el primero de ellos nos conduce a una playa remota del sureste español, donde el misterio no reposa con los muertos. Mazarrón, Murcia. Una cala solitaria, envuelta por formaciones rocosas y el rumor perpetuo del mar. Allí, a comienzos de la década de 1980, la brisa marina reveló un secreto que el agua no pudo esconder. 2 cuerpos yacían en la arena húmeda, como náufragos de un naufragio sin nombre. Eran hermanos, conocidos en el pueblo, ahora inertes. No había sangre. No había signos de lucha, solo el silencio de una muerte inexplicable y una escena cuidadosamente detenida en el tiempo. A su lado, alineadas con precisión ritual, 3 copas de brandy. 2 contenían residuos del licor. La tercera permanecía intacta, como si aguardara al tercer comensal o lo hubiese despedido. El primero en llegar fue el sargento Ramírez, veterano de la Guardia Civil. Hombre curtido, acostumbrado a enfrentar la tragedia con temple, pero lo que encontró allí le robó la calma. Años después, aún recordaba la escena como si fuera un cuadro colgado en la galería de sus pesadillas. La tercera copa le perseguía en sueños. Los cuerpos no mostraban signos visibles de violencia. Las autopsias, realizadas con los métodos de la época, no detectaron tóxicos comunes. Tampoco había indicios de ahogamiento. Era como si ambos hubieran sido vencidos por una fuerza invisible, una sentencia emitida sin huellas ni arma, solo la muerte, precisa y silenciosa. La investigación se inició con diligencia. El lugar fue acordonado. Se fotografiaron los detalles, se revisaron las pertenencias, nada faltaba. No había rastro de forcejeo, no había pisadas distintas a las de los propios fallecidos, pero la copa vacía. Esa copa sin dueño se convirtió en el epicentro de todas las conjeturas. Ramírez, en su despacho improvisado, repasaba una y otra vez las imágenes. Siempre regresaba a la misma, las 3 copas, alineadas como actores en una tragedia sin guión. Una imagen que parecía pedir explicaciones sin ofrecerlas. ¿Qué hacían 2 hombres en esa playa, solos, bebiendo brandy, al amanecer? La comunidad estaba perpleja. Los hermanos eran tranquilos, de vida sencilla, no se conocían enemigos. La teoría del robo fue descartada rápidamente. Sus relojes, carteras, todo estaba en su sitio. No había motivo visible, solo la incómoda posibilidad de que un tercero hubiese estado allí y se hubiese ido sin ser visto. Las preguntas se multiplicaban. ¿Y si fue un pacto suicida? ¿Pero por qué 3 copas? ¿Y si hubo un invitado que no bebió? ¿O que sí bebió y luego limpió su copa? Las huellas dactilares, borrosas, las pruebas, débiles, el tiempo, impasible. Como tantas veces, la certeza se disolvía como el brandy en la arena húmeda. Lugareños comenzaron a murmurar historias antiguas, de señales en la costa, de contrabandistas, de pactos sellados bajo la luna. Eran relatos heredados, sin pruebas. La policía los escuchó, los anotó, pero no les encontró sustancia. Mazarrón era ahora un escenario de fantasmas, y los vivos no sabían cómo entender a los muertos. Ramírez fumaba en silencio frente a su escritorio. Miraba el mar desde la ventana, como si esperara que las olas le devolvieran la verdad. 3 copas, murmuraba. Siempre eran 3 copas. Y cada día que pasaba sin respuestas, la copa intacta parecía más desafiante. Un símbolo del silencio, un brindis con la nada. La investigación se congeló, sin nuevas pruebas, sin sospechosos, sin móviles. El expediente fue clasificado como sin resolver, una más entre tantas muertes sin eco.
Pero esta tenía una particularidad. La escena parecía diseñada para no ser entendida, como una burla, como un acertijo insoluble. Décadas más tarde, la playa sigue allí. Cambian las mareas, pero el aire conserva esa nota de tristeza suspendida. Algunos pescadores locales aún recuerdan el caso. Señalan las rocas, hablan de aquella mañana extraña y siempre, inevitablemente mencionan la copa vacía, la que nadie se atrevió a levantar. Hay algo profundamente inquietante en una pregunta sin respuesta, en una escena que parece tener sentido, pero que nunca termina de encajar. El enigma de Mazarrón no es solo un crimen, es una fractura en la lógica, un rompecabezas al que le falta no una, sino varias piezas fundamentales. Y quizás eso es lo más perturbador. Que el responsable, si es que lo hubo, no dejó pistas por error, sino por diseño, que la escena fue creada para confundir, para permanecer, para que nadie pueda afirmar con certeza qué ocurrió. Y mientras tanto, esa tercera copa sigue allí, en la memoria, intacta. El segundo archivo que desenterramos nos aleja del sol murciano y nos lleva al norte, a tierras más frías, más densas. Allí donde el invierno no perdona y las montañas parecen guardianes antiguos. Es febrero de 2009. El monte Arxanda, en Bilbao, guarda un secreto que, hasta hoy, nadie ha logrado descifrar. Arxanda no es un lugar inhóspito. Es parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Familias, senderistas, ciclistas recorren sus rutas a diario. Pero esa mañana fue diferente. Un caminante habitual, alguien que buscaba aire limpio y silencio, tropezó con algo que alteró su rutina para siempre. A pocos metros del sendero, entre árboles desnudos, yacía un cuerpo. Era una mujer. Sola, sin identificación, sin compañía. La escena no era violenta. No había sangre ni señales evidentes de agresión. La policía llegó pronto, encabezada por la Ertzaintza. Lo primero fue asegurar el perímetro. Lo segundo, tratar de entender quién era ella. Nadie lo sabía. Su aspecto físico no ofrecía pistas claras. 40 años, quizá menos. Piel clara, cabello castaño, juanetes visibles en el pie derecho, algunos empastes antiguos de amalgama de plata. Todo lo que podía decirse era que había estado allí, en la montaña, por lo menos un día, tal vez 3, muerta, en silencio. A su lado, una mochila azul. En su interior, un inventario de banalidades que rápidamente se convirtió en el corazón del misterio. Una botella de licor amaretto di Saronno, refrescos, pañuelos de papel de supermercado, un protector labial, un pañuelo de tela. Objetos comunes, sí, pero extrañamente ensamblados. La mochila era un espejo parcial de su vida, o al menos de sus últimas horas. El amaretto, un licor dulce de almendra, destacaba. ¿Un gusto personal? ¿Un intento de suicidio con alcohol y frío? ¿O una distracción? Las autoridades analizaron cada frasco, cada envoltorio, sin hallar nada concluyente. Solo preguntas. La inspectora Leire Ibarrondo, joven pero ya curtida en casos complejos, se sumergió en el expediente con una mezcla de determinación y frustración. El rostro de la mujer fue reconstruido digitalmente, se distribuyó en medios, se compartió con Interpol. Ninguna coincidencia, ningún país la reclamó. Se analizaron sus dientes. Los empastes eran típicos de Europa Central o del Este. Se consultaron registros dentales de varios países. Ninguna respuesta. Nadie la había reportado como desaparecida. Su cuerpo, aparentemente sano antes de morir, no revelaba signos claros de enfermedad. La causa, intoxicación no especificada. Había bebido algo más, un veneno sutil, un medicamento en exceso. Las pruebas toxicológicas no identificaron sustancias reconocibles.
Sin saber qué buscar, todo era conjetura. El frío del monte ayudó a conservar el cuerpo, pero también diluyó posibles rastros. Las horas previas a su muerte seguían siendo un vacío. La hipótesis del suicidio fue considerada, pero resultaba incompleta. ¿Por qué allí? ¿Por qué tan lejos de todo? ¿Y por qué nadie la reconocía? Ibarrondo lo expresó así: es como si hubiera venido a morir al lugar más improbable, dejando atrás una vida que no quería ser rastreada. Pero incluso eso era una suposición. El rastro se enfrió pronto. La investigación internacional no rindió frutos. La Interpol publicó su retrato y los objetos hallados. Nada, ni una llamada, ni una pista. Era como si no existiera. Una sombra que llegó del norte y se disolvió entre los árboles. Un eco sin origen. Las especulaciones crecieron. Algunos hablaban de tráfico humano, otros de redes criminales internacionales. Pero la falta de violencia explícita y la escena tan limpia contradecían ese perfil. Se consideró que tal vez ella había elegido ese lugar, que su muerte no fue un crimen, sino una renuncia voluntaria. Pero, ¿cómo afirmarlo sin saber quién era? La identidad es la clave de toda historia. Y sin nombre, no hay contexto, no hay motivación. Solo una mujer muerta en un monte y una mochila con objetos triviales que, paradójicamente, se convirtieron en las únicas pistas de su existencia. El monte Archanda, en su silencio, se volvió testigo mudo. La brisa entre los pinos, el crujido de las hojas secas sonaban ahora como un lamento. A veces, los visitantes tropezaban con la cruz improvisada que alguien dejó en el lugar. Una marca, un intento humano de no olvidar a quien nadie recuerda. Los años pasaron. Las noticias dejaron de hablar de ella, pero en la comisaría donde trabajó Ibarrondo, el expediente sigue en un cajón. No por olvido, sino por respeto, porque aunque el caso esté detenido, la incógnita permanece. Y cada tanto, alguien vuelve a revisar la mochila azul, buscando todavía un sentido. Hay algo profundamente trágico en desaparecer así. No solo morir, sino ser olvidada en vida, sin historia, sin voz. Convertirse en un número, en un archivo, y sin embargo, fue real. Caminó, respiró, tuvo una vida que acabó entre los árboles de un monte vasco bajo un cielo gris, sin que nadie la reclamara. Hoy, cuando el viento sopla entre las ramas de Archanda, hay quienes juran que se siente una tristeza especial en ese lugar. No es miedo, es la memoria que se niega a morir del todo. Es el eco de una mujer que vino de ninguna parte, con una mochila azul y una historia que sigue sin contarse. La costa catalana guarda entre sus acantilados y pueblos marineros historias de amor, de sol, de veranos eternos, pero también de sombras. Y una de ellas se oculta tras la puerta cerrada de un hotel modesto en Premià de Mar. Un cuarto sellado por el crimen y por el silencio. Era enero de 1999, temporada baja, pocas reservas. Un hotel sin pretensiones, discreto, cerca del paseo marítimo. Allí llegó una pareja que despertó leves sospechas. Ella, mujer de unos 30 años, hablaba inglés y francés con fluidez. Él, más reservado, acento extranjero. No dieron mayores detalles. Se registraron, pagaron por adelantado. La rutina siguió su curso, pero días después la quietud se rompió. El personal del hotel notó que la habitación permanecía cerrada. No respondían a la limpieza, no se oían sonidos. Al abrir, encontraron una escena que nunca olvidarían. La mujer estaba muerta, atada, golpeada, asesinada con una brutalidad precisa. La policía llegó pronto. La escena hablaba con frialdad. No había desorden, salvo el del cuerpo. No faltaban objetos. No había signos de lucha descontrolada. No había nada que sugiriera robo o improvisación.
La víctima fue identificada solo por su presencia. Su nombre real, hasta hoy, sigue siendo un misterio. El hombre que la acompañaba desapareció. Pocos detalles se pudieron recoger. Alto, cabello oscuro, ojos grises, vestía de manera sobria. Lo último que se supo de él fue que pagó la cuenta con calma y se marchó. Nadie lo vio volver. Nadie lo volvió a ver. Como un espectro. La policía reconstruyó sus pasos, revisaron cámaras, testigos, pagos. Todo indicaba una planificación meticulosa. No dejó huellas digitales, no usó tarjetas, solo efectivo. Era un fantasma moderno, y la mujer, su víctima. ¿Por qué? ¿Quién era ella para merecer ese destino? ¿Y él, quién era para ejecutarlo? El inspector Martínez, de los Mossos d'Esquadra, asumió el caso. Pragmático, meticuloso. Examinó lo poco que había. Divisas extranjeras en diferentes cantidades. Un mapa turístico de Barcelona con marcas a mano. Un billete de tren. Pistas que parecían decir mucho, pero que al final decían nada. El retrato robot del acompañante fue distribuido. La Interpol alertada. Francia, Bélgica, Suiza, todos consultados. Ninguna coincidencia. La mujer tampoco figuraba en ninguna base de datos de desaparecidos. Su rostro fue divulgado, con cautela, sin resultados. Era como si ambos hubiesen existido solo para ese crimen. Las teorías se multiplicaron, como en todo caso sin solución. ¿Era ella una espía? ¿Una testigo clave en algún asunto oscuro? ¿Él, un sicario? ¿Un amante celoso? ¿Un pacto que se rompió? Cada hipótesis parecía más cinematográfica que la anterior. Y sin pruebas, todas eran igualmente inútiles. Lo único cierto era la violencia, fría, calculada, la forma en que fue atada, la elección del lugar, el momento. Todo sugería experiencia. No era la obra de un improvisado, era alguien que había hecho esto antes, o que sabía exactamente cómo hacerlo. Y luego desaparecer, como si nunca hubiera estado allí. La habitación fue sellada. Las pericias se multiplicaron. Ni una huella útil, ni una fibra reveladora. Solo el cuerpo de una mujer sin nombre y la certeza de que quien la mató no dejaría pistas para ser encontrado. Fue un crimen quirúrgico, ejecutado con una precisión escalofriante. Martínez, con años de experiencia, no recordaba un caso así. La impunidad absoluta, el vacío total. Miraba el mar desde el hotel y pensaba, ¿cómo se borra una vida así? ¿Cómo se huye tan limpio? Y cada día que pasaba, la puerta de esa habitación parecía cerrarse también sobre la verdad. Con el paso del tiempo, el caso fue archivado. No por falta de interés, sino por falta de pistas. Todo lo que se sabía era lo que se veía. Una mujer muerta, un hombre desaparecido. Una historia que se detenía bruscamente en el umbral de una puerta. Más allá, solo la oscuridad. El cuarto, años después, fue remodelado. Nuevas pinturas, nuevos muebles. Pero algunos empleados aún recuerdan, y los huéspedes actuales ignoran que esa habitación fue, una vez, el escenario de un crimen sin nombre. Un secreto sellado con sangre y con la llave perdida. La policía mantiene el expediente abierto, en teoría, pero en la práctica es un caso enterrado bajo otras urgencias. Nadie llama para preguntar. Ninguna familia busca respuestas. Ningún país reclama el cuerpo. Es como si todos hubiesen aceptado que ese crimen simplemente no tendrá explicación. Y sin embargo, allí está, un hueco en la justicia. Un eco que persiste en las paredes. El recuerdo de una mujer que quizá confió en la persona equivocada, que quizá huyó de algo más grande, o que simplemente estuvo en el lugar equivocado, con el hombre equivocado en la noche equivocada. Al final, el misterio no está solo en la muerte. Está en la forma en que desaparecemos.
en cómo la historia puede borrar a alguien sin dejar rastros, en cómo el silencio puede ser más absoluto que cualquier confesión, en cómo una habitación puede guardar un secreto más allá del tiempo. 3 historias, 3 geografías, 3 muertes que se resisten a ser comprendidas, desde la costa murciana hasta los bosques vascos y la tranquilidad engañosa de una localidad catalana. Los crímenes que hemos explorado no solo comparten su falta de resolución, comparten algo más inquietante, su desafío a la lógica. Mazarrón, 1980. 2 hermanos mueren sin razón aparente. El mar, testigo mudo. 3 copas de brandy en la arena. El símbolo de una presencia que nadie vio, de una decisión que nadie comprende. La tercera copa, intacta, sigue siendo una provocación, como si el caso, incluso ahora, no estuviese cerrado, sino aguardando. Bilbao, 2009. Una mujer aparece muerta en un monte, sin identidad, sin historia, sin causa concluyente, solo una mochila con objetos comunes y una muerte que parece querer pasar desapercibida. Pero no lo logra, porque su anonimato la convierte en una incógnita insoportable. La montaña guarda su secreto. Premià de Mar, 1999. Una habitación cerrada, una mujer asesinada, un hombre que desaparece tras pagar la cuenta. No hay huellas ni nombres, solo una violencia clínica, precisa, y el silencio posterior. El silencio que lo cubre todo. El expediente, como la habitación, permanece sellado, sin voz. Son casos distintos y, sin embargo, reflejan una misma verdad. La facilidad con que el mundo puede dejar de ver. La facilidad con que el tiempo entierra no solo cuerpos, sino historias, y el sistema, saturado, fragmentado, no siempre puede ofrecer justicia. A veces, ni siquiera memoria. El ser humano busca orden, busca causas, efectos, culpables, pero hay crímenes que parecen diseñados para no encajar en ese patrón, que juegan con la narrativa, con nuestras ansias de entender, y al no hallar lógica, sentimos vértigo, porque nos enfrentamos a lo que no controlamos, lo inexplicable. Estos archivos son más que expedientes, son símbolos, representan ese borde oscuro de nuestra comprensión, donde la certeza se disuelve. En ellos, el investigador se convierte en narrador trágico, el policía en guardián de un enigma que le carcome, la sociedad en testigo impotente. Cada caso no resuelto es una deuda, una herida abierta, no solo por la falta de castigo, sino por la imposibilidad de cerrar un duelo. La familia del que muere sin justicia vive atrapada en un presente estancado, sin respuestas, sin paz, en la repetición eterna del por qué, y sin embargo hay quienes persisten, investigadores que, aún sabiendo que tal vez nunca encuentren la verdad, siguen abriendo cajas, revisando fotos, releyendo declaraciones, porque en el fondo creen que cada misterio contiene una llave y que incluso el silencio puede ser interrogado. Los lugares también recuerdan. La playa de Mazarrón conserva su melancolía, el monte Archanda, su aire introspectivo. El hotel de Premià, su sombra invisible, son escenarios donde el tiempo no cura, solo cubre, y a veces basta una mirada distinta para que la herida vuelva a sangrar. Esos sitios son, en cierto modo, santuarios del misterio, y quienes los visitan sin saberlo pisan el mismo suelo donde la lógica fue vencida, donde las respuestas no llegaron, donde los culpables, si los hubo, escaparon más allá de las fronteras, de los archivos, de la memoria colectiva. Pero los secretos no mueren, duermen. Y puede que un día, una coincidencia, un nuevo avance forense o una confesión tardía reabra alguno de estos casos. Puede que una copa revele una huella olvidada, que una foto en una base de datos europea devuelva un nombre al rostro de Archanda, que alguien, en un gesto de remordimiento, hable.
Hasta entonces, estos archivos permanecen abiertos, esperando. No como un capricho burocrático, sino como una declaración ética. Mientras haya una pregunta sin respuesta, una víctima sin justicia, una historia incompleta, el expediente no debe cerrarse, porque cerrar sería rendirse. El guardián de las sombras no cree en los finales definitivos, cree en la persistencia, en la necesidad de narrar lo que aún no se ha explicado, de darle voz al silencio. Porque cada crimen sin resolver no es solo un fracaso del sistema, es también una advertencia. No todo está bajo control. La tercera copa, la mochila azul, la habitación cerrada. 3 símbolos de lo que escapa a nuestra comprensión. 3 recordatorios de que el mal, muchas veces, no necesita motivos aparentes, solo oportunidad, frialdad y el silencio cómplice de un mundo que a veces prefiere no mirar demasiado. Pero nosotros miramos, escuchamos, buscamos. Porque contar estas historias es también una forma de justicia. Y tal vez, en ese ejercicio de memoria, en esa obstinación por no olvidar, esté la clave para que algún día la verdad rompa el cerco de las sombras. Los casos sin resolver poseen una cualidad particular que los distingue de cualquier otro archivo criminal. No es solo su falta de cierre, es su capacidad para resonar más allá del tiempo, para habitar el subconsciente colectivo como cicatrices invisibles. Se transforman en mitos modernos, ecos de lo inexplicable. Mazarrón y su copa intacta, Archanda y la mochila azul, Premia de Mar y la habitación cerrada. 3 escenas distintas, 3 muertes separadas por décadas y kilómetros, pero una misma esencia, la negación rotunda de un relato lineal. En cada una, las pistas parecen burlarse del investigador, mostrar y ocultar al mismo tiempo. La tercera copa, por ejemplo, no es solo un objeto, es una interpelación. ¿Qué hace una copa intacta en una escena donde solo hay 2 muertos? Es una pregunta que ha obsesionado a criminalistas y aficionados. ¿Era un brindis incompleto, una provocación del asesino, o simplemente una coincidencia siniestra? Pero el ser humano rara vez acepta lo fortuito en un escenario de muerte. Buscamos intencionalidad, propósito, porque lo contrario, el caos absoluto, resulta intolerable. La mente necesita una narrativa, una causa, un culpable. Sin eso el caso no es solo irresuelto, es insoportable. La mujer del monte Archanda presenta otro tipo de desafío. No es una escena perturbadora, sino una ausencia. Una mujer sin nombre, sin historia, sin explicación. Solo sus objetos, mundanos, personales, tristes. Es como si lo único que quedó de ella fueran sus últimas decisiones de consumo, sus elecciones pequeñas. Y en esas elecciones se busca el alma de un enigma. ¿Por qué Amaretto? ¿Por qué Carrefour? ¿Por qué morir en una montaña? La policía analizó cada posibilidad, pero no saber quién era convirtió todo en niebla, porque sin identidad no hay historia. Sin historia no hay hipótesis, solo conjeturas. El caso de Premia de Mar es distinto. Allí hay identidad, pero invertida, un asesino sin rostro, una víctima sin pasado. La escena es brutal, pero limpia. Cada detalle habla de cálculo, de intención, y por eso, quizás, es el más perturbador de todos. Porque nos recuerda que el mal puede ser metódico, invisible. Un hombre entra en un hotel, se registra con nombre falso, acompaña a una mujer que tal vez ya sabe su destino, la mata, limpia, paga, se va, desaparece, como si todo hubiese sido ensayado. ¿Quién puede actuar así? ¿Qué clase de mente ejecuta un crimen con ese nivel de control? Las teorías abundan, pero sin pruebas, todo cae en el terreno de la especulación.
y en la especulación los casos se convierten en leyendas. Empiezan a formar parte de un folclore oscuro, donde cada detalle es reinterpretado, cada silencio es llenado con fantasías. La verdad se aleja más con cada intento de atraparla. Y sin embargo, seguimos buscando, porque el misterio, aunque irrite, también seduce, nos desafía, nos obliga a mirar de nuevo lo que creíamos conocer, a reinterpretar el mundo, a aceptar que, incluso en la era de la tecnología, del ADN, de las bases de datos globales, hay muertes que escapan. Los investigadores de estos casos han sido figuras clave, no tanto por resolverlos, porque no lo han hecho, sino por mantener viva la llama de la búsqueda. Ramírez, Ibarrondo, Martínez, nombres que hemos usado aquí para dar rostro a esa perseverancia institucional, a ese impulso de no archivar del todo. Cada uno representa un modo de enfrentarse al enigma. Ramírez, con su obsesión por un detalle mínimo. Ibarrondo, con su intento de reconstruir una vida a partir de objetos inertes. Martínez, enfrentando la nada con método. Son símbolos de quienes, ante la falta de respuestas, siguen haciendo preguntas. Y al final, quizás, eso sea lo más importante, que estos casos, aún sin solución, no han sido olvidados, que hay quienes todavía los repasan, quienes los estudian, quienes creen que la verdad puede estar en una página mal leída, en una fotografía que se interpretó mal, en una llamada que no se hizo, porque la verdad tiene una forma extraña de reaparecer. A veces, cuando menos se espera, un dato extraviado, una confesión tardía, una nueva tecnología. Lo que hoy es misterio, mañana puede ser evidencia. Lo que hoy parece sin lógica, puede tener una razón oculta, esperando ser descubierta. Mientras tanto, estos casos habitan un espacio intermedio. No están vivos, pero tampoco muertos. Son fantasmas del sistema judicial, y como todo fantasma, exigen ser reconocidos. No para asustar, sino para ser liberados, para que algún día puedan descansar, o al menos ser comprendidos. Los crímenes no resueltos no solo desafían a la lógica, también erosionan la confianza. Son grietas en la narrativa de orden que la sociedad necesita para sentirse segura. Y cuanto más inexplicables resultan, mayor es su efecto corrosivo. Nos recuerdan que no siempre hay justicia, que no siempre hay sentido. En cada uno de los casos que hemos explorado, el componente racional, aquello que permite a la policía reconstruir los hechos, determinar el móvil, identificar al culpable, está ausente o desdibujado. Y ese vacío no es solo un problema técnico, es un golpe a la psique colectiva, a la necesidad humana de entender. Los investigadores, especialmente en casos así, desarrollan una relación íntima con el misterio. No es simple trabajo, es un duelo prolongado con lo desconocido. Ramírez, por ejemplo, no podía dejar de mirar aquella copa, se le aparecía en sueños, no por lo que era, sino por lo que no decía, por la historia que ocultaba. Leire Ibarrondo, en Bilbao, sintió que la mochila azul de la mujer del monte era un grito mudo. No contenía pruebas, contenía vida, una vida que ella no podía leer, pero que la interpelaba. Cada objeto parecía sugerir algo, pero ese algo nunca se convertía en evidencia, solo en una pregunta más. Martínez, en cambio, enfrentó el silencio total, una víctima que no podía hablar, un asesino que no dejaba rastro, una habitación sin historia. Era el tipo de caso que puede devorar a quien lo investiga, porque no ofrece ninguna palanca, ningún ángulo, solo la certeza de que se cometió un crimen y nada más. Ese es el peso del misterio, no solo lo que no se sabe, sino lo que se siente que debería saberse. Hay algo profundamente inquietante en una escena que parece lógica, pero que se resiste a la comprensión,
como si el propio crimen se burlara del sistema, como si hubiese sido diseñado para permanecer sin resolver. La opinión pública, por su parte, reacciona de formas complejas. Algunos casos generan empatía, otros miedo, otros fascinación morbosa, pero en todos los casos hay una sensación persistente de desprotección. Si la policía no pudo resolver esto, ¿qué nos garantiza que resolverá lo próximo? Y ahí entra en juego el poder de la narrativa. Porque cuando la justicia falla, la historia ocupa su lugar. En foros, redes sociales, documentales, surgen hipótesis, reconstrucciones, teorías conspirativas. El misterio se convierte en alimento del imaginario, en un terreno fértil para la especulación. Pero hay un riesgo en ello, porque la distancia entre la memoria y la fantasía es tenue. Y cuando los hechos se diluyen en la bruma de la interpretación popular, la verdad se aleja aún más. Las víctimas, en lugar de ser recordadas, son reinterpretadas. Los culpables, en lugar de ser buscados, son imaginados. Por eso es vital el rigor. Por eso es necesaria la responsabilidad en la forma en que se cuentan estos casos. No para censurar la curiosidad, sino para proteger lo poco que queda de la verdad. Cada detalle, cada dato confirmado, es un ancla. Y sin anclas, el misterio se convierte en mito, y el mito en olvido. La historia de la tercera copa no debe transformarse en una fábula sobre pactos secretos sin pruebas. La mujer de Archanda no puede ser solo la dama del licor en leyendas urbanas. La víctima de Premià no puede quedar reducida a una figura genérica de cine negro. Son personas. Y su dolor fue real. Por eso, aunque estos casos se narren, deben narrarse con respeto, con precisión. Con la conciencia de que detrás del enigma hay familias, vidas truncadas, decisiones desesperadas. La fascinación por lo inexplicado no puede eclipsar la compasión por lo perdido, y es en ese equilibrio entre el análisis y la emoción, entre el relato y el respeto, donde reside la verdadera fuerza de estos archivos. No en lo que ya no pueden decir, sino en lo que aún pueden recordarnos. Que toda vida merece ser comprendida, que toda muerte exige al menos una búsqueda sincera de sentido. Cada crimen sin resolver guarda sus propias claves, pero cuando se observa con atención, emerge un patrón más profundo, un lenguaje, no un idioma convencional, sino una gramática oscura construida con símbolos, vacíos y repeticiones. Es la lengua de lo no dicho, de lo que se sugiere pero no se explica. En Mazarrón, el silencio se manifestó en forma de una copa. En Archanda, en la ausencia de un nombre. En Premià, en la puerta cerrada. 3 signos. 3 maneras en que el crimen interrumpe la narrativa del mundo. 3 frases incompletas que exigen ser terminadas, pero cuyas palabras faltan. Esos símbolos no son meras coincidencias. Actúan como nodos de significado. Se convierten en obsesiones para los investigadores, en íconos para la memoria popular, y tal vez en señales dejadas, intencionadamente o no, por los autores del crimen. Porque en muchos de estos casos, el asesino no desaparece del todo. Quien ejecuta un crimen así deja marcas, aunque no lo sepa. Su elección del lugar, del método, del objeto, habla de él. Una copa intacta, una mochila meticulosamente preparada, una escena sin huellas. Todo eso comunica algo. El problema es decodificarlo, leer ese mensaje sin tener el diccionario. Y ahí es donde el lenguaje de las sombras se vuelve traicionero, porque puede llevarnos por caminos falsos, hacernos ver intención donde solo había azar. O peor aún, hacernos pasar por alto lo importante, buscando patrones donde no los hay. Es un idioma que requiere más que lógica, requiere intuición. Por eso,
Algunos criminólogos y perfiles psicológicos prefieren hablar de huella psíquica del crimen, no solo la material, sino la emocional, el eco que deja en quienes lo estudian. Ramírez, por ejemplo, sentía que la copa le hablaba. Ibarrondo creía que los objetos personales contenían un mensaje cifrado. ¿Y si no era solo una percepción? ¿Y si cada objeto, cada ausencia, es en sí una palabra? La copa, un alguien falta; la mochila, un no olvides quién fui; la habitación cerrada, un esto se oculta por una razón. Son frases sin sujeto, declaraciones sin contexto, pero frases al fin. Quien escucha con atención puede llegar a comprenderlas, no del todo, no con certeza, pero al menos intuir su forma. Es lo que hace el buen investigador, leer lo que no está escrito, oír el susurro entre los documentos, sentir el peso de una omisión y seguir tirando de ese hilo aunque se pierda en la oscuridad. El problema es que ese lenguaje no tiene traductores oficiales. Cada investigador lo interpreta a su manera. Algunos lo ignoran, otros se obsesionan, y están los que, como ciertos periodistas o documentalistas, lo convierten en narrativa pública, le dan forma, lo exponen y con ello lo transforman. Ahí surge otro peligro, que el lenguaje del crimen se convierta en espectáculo, que lo simbólico se pervierta en lo sensacionalista, que lo que debía ser leído con respeto se consuma como entretenimiento. Es una línea delgada, pero crucial, porque el misterio, mal narrado, se degrada, y degrada a quienes lo escuchan. Por eso, contar estas historias exige una ética, no solo de precisión, sino de intención. ¿Por qué se cuenta este caso? ¿Qué se quiere revelar? ¿Qué se quiere proteger? Porque todo archivo abierto es también una responsabilidad, no solo con la verdad, sino con la memoria de quienes ya no pueden hablar. El lenguaje de las sombras también tiene su gramática emocional. La melancolía de los que buscan, la rabia de los que esperan justicia, la resignación de los que no encuentran, y la curiosidad de los que, desde lejos, intentan entender. Cada uno ocupa un lugar en esta conversación incompleta, y es quizás esa conversación fragmentada, entrecortada, llena de vacíos, la que define a los archivos secretos. No se trata solo de resolver, se trata de recordar, de no permitir que el silencio sea total, de sostener, aún sin respuestas, la pregunta. Porque en la insistencia de la pregunta también vive la dignidad. En los crímenes sin resolver, la herida no cicatriza. No importa cuántos años pasen, cuántas veces se revisen los expedientes o cuántas teorías se formulen, el dolor permanece, late como un corazón que se niega a aceptar la muerte, porque no es solo la pérdida, es la ausencia de sentido. Los familiares de las víctimas enfrentan una condena distinta, la del limbo. No pueden cerrar el duelo, no pueden convertir el recuerdo en memoria serena, porque la muerte no tiene explicación. Porque cada aniversario no es solo una fecha, sino una herida reabierta. La justicia en estos casos es un espectro. Muchos desaparecen del foco público, cansados del peso del misterio. Otros se convierten en activistas silenciosos, mandan correos, hacen llamadas, piden que se reabra el caso. Algunos guardan cajas con recortes, cartas, fotografías, porque dejar de buscar sería aceptar que todo se perdió. Y eso es insoportable. En Mazarrón, los descendientes de los hermanos fallecidos aún recuerdan la extrañeza del hallazgo. Algunos evitan hablar del tema. Otros, más obstinados, siguen preguntando, ¿quién era el tercero? ¿Por qué esa copa quedó vacía? ¿Por qué, con tanta tecnología hoy, nadie ha podido esclarecer lo ocurrido? En Bilbao, la mujer sin nombre no tiene a quien le llore. Pero eso no significa que no importe. Su caso se ha vuelto símbolo de todos los no identificados.
Personas que mueren sin dejar rastro, que cruzan fronteras y desaparecen en la estadística. La mochila azul, conservada como prueba, es hoy su único testimonio. Y en Premiá, la víctima del hotel sigue sin nombre ni rostro público. Su historia ha sido contada en círculos reducidos. Su asesino, si vive, lo hace sabiendo que el crimen no dejó huella. Pero eso no significa impunidad eterna, porque hay verdades que emergen cuando menos se espera, y silencios que terminan hablando. En la sociedad, estos casos generan una mezcla incómoda de fascinación y rechazo. Fascinación por el enigma, rechazo por la sensación de impotencia, porque en el fondo nos confrontan con nuestra propia vulnerabilidad. Nos recuerdan que cualquiera puede ser una víctima, que la justicia no siempre llega. Los medios de comunicación juegan un papel crucial. Cuando tratan estos casos con respeto y profundidad, ayudan a mantener viva la búsqueda. Pero cuando caen en el morbo, en la espectacularización, traicionan la historia. Reducen la tragedia a entretenimiento, y eso es una segunda forma de violencia. En muchos casos, la presión pública ha logrado reabrir investigaciones. Un nuevo testimonio, una coincidencia genética, un archivo digital olvidado, pequeños actos de esperanza. Porque la tecnología avanza y donde antes había oscuridad, ahora puede haber luz. Pero hace falta voluntad y memoria. La policía, a su vez, no es un bloque homogéneo. Hay quienes olvidan rápido y quienes no pueden dejar de recordar. Investigadores que, aunque ya no están en servicio, siguen pensando en los casos. Guardan una copia del expediente, revisan artículos, esperan como quien aguarda una señal. Esos hombres y mujeres son también víctimas del misterio, porque el crimen irresoluto se convierte en parte de ellos, en una deuda que sienten propia, no con el sistema, sino con la persona que murió. Y con los vivos que siguen esperando que alguien algún día diga la verdad. Por eso, el archivo secreto no es solo un conjunto de documentos. Es un símbolo, una promesa de que no todo está olvidado, de que, aunque no haya justicia aún, hay quien sigue buscando, y que la verdad, aunque escondida, sigue siendo posible, siempre posible. La memoria es, a veces, el único refugio contra el olvido. En los crímenes sin resolver, cuando la justicia no llega y las pruebas se disuelven en la rutina de los días, recordar se vuelve un acto de resistencia. Recordar no es solo no olvidar a la víctima, es también sostener la promesa de que algún día la verdad hablará. Mazarrón, Archanda, Premiá. 3 lugares marcados no por la cantidad de violencia, sino por su cualidad insondable. 3 escenarios donde la lógica se rompió, y con ella, la línea que conecta causa y efecto. En ellos, la memoria tiene que hacer el trabajo que la ley no logró terminar, sostener el significado. Recordar la copa intacta es rechazar el absurdo. Es no aceptar que una escena tan cuidadosamente construida pueda quedar sin explicación. Es seguir preguntando quién era el tercero y por qué la muerte eligió esa cala solitaria para contar una historia sin final. Es no dejar que el mar arrastre el misterio al olvido. Evocar a la mujer del monte Archanda es más difícil. No hay nombre. No hay rostro que podamos identificar con certeza, pero hay una silueta, un conjunto de objetos, un itinerario fragmentado, y eso basta para formar una figura humana. Una mujer que vivió, eligió, murió y cuyo secreto aún flota entre los árboles. El caso de Premiá de Mar, por su parte, obliga a recordar que no todos los asesinos son impulsivos. Algunos son fríos, calculadores, expertos en la huida, y eso no los hace menos culpables. Al contrario, el silencio posterior es también parte del crimen.
El borrado sistemático de la historia es una segunda ejecución. Frente a estos casos, la memoria no puede ser pasiva. Debe ser activa, inquisitiva, persistente. Debe interrogar a los archivos, releer lo que ya fue leído, buscar en los márgenes. Porque muchas veces las respuestas no están en lo que se ve a primera vista, sino en lo que se descartó como irrelevante. Hay periodistas, investigadores privados, documentalistas, incluso ciudadanos comunes, que han retomado viejos casos y descubierto detalles que pasaron desapercibidos. A veces, una fotografía olvidada, un testimonio no tomado en serio, una conexión geográfica. Todo puede ser una nueva llave, si se mira con otros ojos. Pero para eso hay que sostener el interés. Y eso solo se logra si hay quienes cuidan la historia, que la relatan sin distorsión, sin adornos innecesarios, que respetan la dignidad de las víctimas y evitan convertir el misterio en una feria, porque una historia mal contada puede enterrar más hondo la verdad. Por eso, el papel de los medios éticos es crucial. No es solo informar, es preservar. Dar contexto, evitar el olvido, convertirse en custodios de la duda cuando ya no hay certeza, y en ese sentido el relato se transforma en un acto de justicia simbólica, en una resistencia contra la impunidad del silencio. En muchos países se han logrado avances gracias a la presión de la memoria, nuevas leyes que permiten revisar ADN antiguos, bancos de datos que cruzan información internacional, espacios donde las familias pueden registrar a sus desaparecidos. Todo ello surge de una convicción, que ningún caso debe morir sin haber sido comprendido. Y cuando una verdad emerge, incluso décadas después, no solo alivia, repara, cambia la narrativa, permite cerrar, no de forma perfecta, pero sí humana. Da a los vivos lo que merecen, respuestas, y a los muertos lo que nunca deberían haber perdido, su identidad, su historia. Por eso seguimos, por eso contamos, porque en cada archivo olvidado puede estar la pieza que falta, y porque cada relato bien construido es un antídoto contra la indiferencia. En las sombras de estos archivos aún late una posibilidad, y mientras alguien la escuche, no todo estará perdido. Hay lugares donde el silencio no es vacío, es densidad, es historia comprimida. Y en los archivos criminales no resueltos, ese silencio se vuelve casi físico. Pesa sobre las páginas, sobre los rostros, sobre las horas que no regresan. Es allí donde habita el guardián de las sombras, no como quien tiene todas las respuestas, sino como quien se niega a olvidar las preguntas. En Mazarrón, el mar aún golpea la costa con la misma cadencia de hace décadas, pero cada ola que se rompe contra las rocas parece susurrar una historia interrumpida. Dos hombres que murieron sin explicación, una copa que permanece vacía y una justicia que nunca llegó a brindar por ellos. En el monte Arshanda, los senderos siguen siendo transitados, pero entre los árboles, en un rincón olvidado, yace el eco de una mujer sin nombre, su mochila azul, sus objetos personales, su silencio. Un enigma que no logró romper la indiferencia del mundo, pero que aún aguarda una mirada que lo redima. En Premià de Mar, la habitación fue limpiada, renovada, olvidada. Pero el crimen que allí ocurrió sigue latente en las sombras. Una mujer asesinada con precisión, un hombre que desapareció con método, una historia que se cerró sin justicia y cuya puerta sigue bloqueando la luz de la verdad. Estos casos no son excepciones, son la cara oculta de un sistema que no siempre alcanza. La evidencia de que, pese a los avances tecnológicos, al profesionalismo de muchos y a la voluntad de otros tantos, el mal todavía puede ocultarse, puede burlar, puede ganar tiempo.
Pero no debe ganar el olvido, porque el olvido es la forma más peligrosa de impunidad. Es borrar no solo al culpable, sino también a la víctima. Es permitir que la historia quede sin cierre, y por eso cada archivo secreto debe ser una llama encendida, una advertencia, una promesa y sobre todo un llamado a no cesar en la búsqueda, a no archivar por rutina, a no aceptar el misterio como un destino, sino como una frontera por cruzar, a seguir mirando donde nadie quiere mirar, escuchando donde solo hay susurros y preguntando, aunque el eco sea la única respuesta por ahora. Como guardianes de las sombras, ese es nuestro compromiso. No ofrecer certezas fáciles, no alimentar el morbo, sino acompañar el enigma con respeto, habitar la duda con dignidad y sostener mientras otros olvidan la llama de la memoria, porque cada historia incompleta es una vida suspendida y cada crimen sin resolver es una herida colectiva, aunque no conozcamos el nombre de la víctima. Aunque no podamos dibujar el rostro del asesino, lo que está en juego no es solo la resolución, es el principio fundamental de toda civilización. La verdad importa. Por eso, cuando cerramos estos archivos, aunque sea momentáneamente, no lo hacemos con resignación, sino con vigilancia. Sabemos que cada caso puede volver a abrirse, que una pista puede emerger, que un silencio puede quebrarse, y que cuando eso ocurra, alguien debe estar allí para escuchar. Hasta entonces, estos crímenes seguirán hablándonos, en sus vacíos, en sus símbolos, en su persistente negación a ser olvidados, porque como dijimos al inicio, hay historias que el tiempo no puede silenciar, y secretos que aunque se escondan en lo más profundo de la oscuridad, siguen esperando la luz.